Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la historia. La historia es una disciplina, o sea, una ciencia que se estudia a través del tiempo y no es tan exacta como parece. Por ejemplo, la historia argentina. La historia argentina no es como las cuentan en la escuela, por ejemplo. Sabemos que dentro de la historia, por ejemplo, hay distintas efemérides, como dice este libro. Este libro dice las efemérides entre el mito y la historia. ¿Por qué el mito y por qué la historia van separados? Porque sabemos que la efeméride, por ejemplo, son sucesos que fueron pasando en distintas épocas, en un mismo día, pero en diferentes épocas, pero en la misma fecha, obviamente. El mito es algo que una persona le pone o le agrega a la historia para que no caiga tan mal o que la historia no parezca tan como, como dándole un golpe, una piña a la otra persona, o sea, no decir la verdad, por ejemplo, hablar de Sarmiento, por ejemplo, que eso después le voy a decir. El mito es algo que puede ser imaginario, ficticio o puede ser real también. Es algo agregado que le da como un suspenso o algo más a la historia, que le da un gusto escucharla y también cómo se le explica, ¿no? Cómo se la lleva adelante. Entonces la historia no es solamente lo que te cuentan en la escuela, lo que pasó y no tenés que quedarte con eso. Entonces tenés que, cuando más fuentes busques, cuando más escuches, cuando más relatos oigas, también tenemos que saber que la historia también se incorpora a través de otros relatos, a través de dichos de personas también, hablando sobre hechos que realmente pasaron. Entonces, por ejemplo, lo de Sarmiento. ¿Y por qué Argentina? ¿Y por qué Argentina creció así? Nosotros sabemos que somos un país, un estado formado, una nación formada por todos los acontecimientos que pasaron. Siempre fuimos desorganizados. Fíjate que la Constitución recién fue en 1853 y cuando nosotros revolución significa algo que va en contra de las ideas impuestas de ese entonces, porque estábamos bajo el virreinato del Río de la Plata. Entonces estábamos bajo los reyes de España, gobernados con otras formas de gobierno, se llevaban nuestras cosas, obviamente, esa la historia ya la sabemos, y la revolución hizo que nosotros queríamos tener otro tipo de gobierno. Entonces, tenemos que hablar la realidad. Después de 6 años, me parece, sí, porque fue en 1816 cuando realmente se dictó y se declaró totalmente la independencia, porque entre eso las provincias, lo que nosotros llamamos la provincia, cada una tenía sus propias ideas y no querían estar de acuerdo con Buenos Aires. Y nosotros tenemos que saber que Buenos Aires es el máximo responsable, aunque si lo escucha un bonaerense y les pido disculpas, pero tenemos que saber que es el máximo responsable de todas las cosas que le pasa a Argentina, porque realmente ahí está el presidente. Si en Entre Ríos estuviera el presidente, obviamente que no va a estar nunca, pero si un día estaría, Entre Ríos va a ser el máximo responsable y la puerta a todos los problemas que le pasa a la nación o al país. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que Sarmiento no es lo que nosotros, por ejemplo, te voy a poner ejemplo de Sarmiento, ¿no? Porque ahí podemos hablar de distintas personas que la agrandan en la historia cuando nos enseñan. Por ejemplo, Sarmiento, él dice que fue canillita, que fue un gran lector, y realmente lo fue. Y habla que es una persona y que le gustaba mucho el estudio y que por él se vino a la escuela y que por él fue un presidente. Pero él, cuando fue presidente, él hizo documentos, que se han encontrado cartas importantes que él quiso. Un documento es aquello que se considera importante a través del tiempo, fue guardado y eso es algo histórico, donde se dice que él quería entregar a los ingleses y a las Malvinas y la Patagonia. ¿Y por qué el dicho ese? Acá dice, en este mismo libro dice, por acá, la espada, la pluma y la palabra, lo dice en este mismo libro acá, lo subrayé, con la espada, la pluma y la palabra. También lo dice la canción que a veces nosotros cantamos en la escuela. A veces te pones a interpretar la historia como realmente es, no es solamente leerla, pensá la espada, la pluma y la palabra. Con la espada mandó a matar a los aborígenes. Él quería borrar del rasgo, que no se mezclaran, que no reclamaran lo que le pertenecía a ellos. La pluma es lo que él escribió, que quiso dar esas tierras porque no podía exterminarlas totalmente.
a esos pobres gauchos, le podemos decir. Gauchos sabemos que son los criollos, que no creían, por ejemplo, en el alambrado, que no creían, no, a mí no me vas a poner alambrado, como dice la canción, a esa alambrada, la tierra es tuya y mía también. ¿Por qué? Porque cuando llegó el capitalismo empezaron a decir esto es mío, empezaron a agarrar los campos, empezaron a hacer esto, se empezaron a adueñar de algo que no es suyo. Es lo mismo que yo vaya a los Miura. Por hoy yo entiendo que los Miura es los Miura, por ejemplo. Pero si yo voy a los Miura y le digo, no, tomátela de acá y le pongo 50.000 tanques y los saco a patada y me apodero de todo eso. Eso no me va a gustar. Y bueno, imagínate los aborígenes, ¿por qué peleaban? Los pueblos originarios, así realmente se llaman, originarios. Los pueblos que estaban en los principios de este suelo y que a ellos realmente le pertenece la Argentina de hoy. Nosotros no nos tenemos que sentir culpables de algo que hicieron nuestros antepasados, lo hicieron los otros tipos de política. Nosotros tampoco tenemos que echarle toda la culpa a la política, aunque a veces nos enojemos, qué sé yo, con Macri, con Fernández. Sabemos que nosotros somos responsables del voto y que nosotros somos responsables de la historia y que nosotros podemos cambiar la historia. Lo que le quiero decir a los jóvenes es que no se queden solamente con lo que imparten, porque la historia fue formada y muchas veces influyó a la política. Y la política, la historia que hoy conocemos, quizás le sacaron cosas, por eso hablo del mito, por eso hablo de la historia separado, por eso hablo también de las efemérides y del análisis crítico, y por eso hablo también de la crítica, que también la crítica no es mala, sino una forma de hablar acerca de algo. Que no nos quedemos solamente con lo que nos dicen los demás o lo que nos enseñan en clase, que investiguemos, indaguemos un poco más y que leamos distintas fuentes, porque hay fuentes que aún existen y que fueron descartadas de la escuela porque no se quieren enseñar, porque la política, los políticos, no la política, porque la política no es mala, malos son los políticos, los corruptos, los que no quieren hacer las cosas bien. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos responsables a la hora del voto. Después no le echemos la culpa a ellos, porque si nosotros fuimos los que apoyamos sus ideas y a veces no escuchamos también lo que se dice cuando ellos hablan, porque hay veces que también nos mienten, pero eso no es ignorancia. La ignorancia es como dice una frase de Einstein, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Yo puedo ignorar aún más de historia y aún puedo estar equivocado en lo que digo, pero realmente la realidad de la historia es esta. Por eso me invito a leer este libro, que yo no sabía que había un libro que pensaba y que miraba la historia como yo la miro, pero realmente por ahí yo no me quedo con el libro de historia, a mí me gusta la geografía, me gustan toda la ciencia. Por ahí me suele parecer un poco más aburrida algo, pero cuando más difícil me parezca, mejor más me va a atraer, por ejemplo, química, por ejemplo. Pero podemos estar equivocados, pero a medida que vamos encontrando cosas, nos van llamando la atención. Y historia, este video es para aquellos que le parece que la historia es aburrida. Este video es para aquellos que le parecen que el país está perdido. Historia nos ayuda a analizar bien el pasado y a pensar los errores que cometimos como argentinos y a ver lo malo que nos pasó, que nos sucedió como sociedad, y a poder pensar en que se puede cambiar. Y vos decís, sí, bueno, pero si vos lo estás criticando a Macri o a Fernández, no, yo no estoy hablando de esos políticos, estoy hablando de que se puede cambiar, de que se pueden elegir otros partidos, de que se pueden elegir de que se puede cambiar y apuntar a otra historia. A eso es lo que te estoy diciendo. Porque hoy, así sea el video, así sea el mate que hoy tomamos, todo va a formar parte de un pasado. Y conocer bien y analizar bien nuestro pasado hace que tengamos un mejor presente y también un mejor futuro, porque vos tenés que pensar en tu hijo, en tu familia, los que vendrán. Entonces sí se puede cambiar. Y vos me decís, sí, pero esos partidos chicos nunca van a ganar. Pero si tampoco le damos las oportunidades, hoy le votaron 3, mañana 40, después 50, porque cada vez el partido va a ir creciendo, porque la gente se está dando cuenta que hace 70 años que Argentina viene igual, que siempre nos prometen cambios, sean peronistas, sean radicales, siempre nos prometen cosas y nunca lo han logrado. Pero no es porque no quieran, es porque ellos hacen mal las cosas y saben que las ideas que ellos tienen no hacen funcionar a un país. Porque vos fijate, también hay una frase de Einstein que dice, si querés resultados diferentes, si esperás resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Hacé la pausa. ¿Ahí? Entonces eso es lo que yo te digo. Perdón, había un amigo que estaba tocando bocina. Entonces, si esperamos resultados diferentes,
no hagamos siempre lo mismo. Si elegimos siempre los mismos políticos, peronistas, radicales, partidos chicos, si nosotros probamos un partido chico y le va mal, y hay veces también que es cuestión de tiempo, y ahí vos puedes decir, bueno, pero Perón fue esto, fue lo otro, y bueno, estábamos también idolatrando a un prócer, pero yo te voy a decir una cosa, Perón era un ejemplo también, no lo voy a criticar. Perón decía, yo te regalo una herramienta, pero esta herramienta es para que vos la uses y con esta herramienta vos sigas prosperando. Como también me pasó a mí en vida, y yo tengo ejemplos históricos de vida reales, donde a mí se me rompió una carretilla, vieron que a mí me hacía falta, me regalaron otra y después me regalaron también una máquina de pasta porque también se me rompía la mía, qué sé yo, y bueno, y ahora tengo 2 y 3, pero fui prosperando. ¿Pero qué? Porque el trabajo, el esfuerzo, no hace falta ser un gran genio o hacer un gran esfuerzo, solamente hace falta un 1% de talento, solamente una pizca de talento que vos tengas, una pizca de desempeño que vos tengas y el 99% de trabajo para que entendamos mejor todo y relacionemos todo como tenemos que relacionar. Hay algunos que lo criticaban, por ejemplo, a un profesor que yo tenía, que todos lo tenían como loco. Pero todos los locos algo bueno tenemos, ¿me entendés? A mí me podés criticar y a otros podemos criticar a los profesores. Pero yo, para mí, sean buenos, la haya pasado mal o bien con los profesores, yo admiro a todos mis profesores y le agradezco también lo que han hecho por mí y lo que han hecho por un montón de chicos. A mí me ha costado mucho la secundaria, pero fue la gran base que yo tuve. Por ejemplo, lo criticaban a un profesor que era filósofo, no me acuerdo en este momento, pero yo aprendí mucho de él y le mando saludos si algún día lo ve el video o si alguien lo ve. No me acuerdo en este momento, pero él decía: alumno, la personalidad del hombre es insistir, pero no solamente lo tenemos que dar con la insistencia, sino con el prevalecer, con seguir adelante. Y por eso, la verdad que bueno, saludos para todos.